Pero tenemos a un nuevo invitado acá en La Razón Radio. Se trata de Martín Camacho, es abogado de Rómulo Calvo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Bienvenido, abogado Camacho, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, gracias. Mónica Arrin le habla y junto a mi compañero Marco Ibáñez vamos a hacerle algunas consultas respecto a la situación legal de su defendido. ¿Me escucha? Sí, Mónica. ¿Cómo Correcto. estamos? Por favor, ¿podríamos, precisar cuál es la posición del cívico y de usted, de su abogado, ante la determinación de la justicia de declararse competente en La Paz para tramitar la denuncia contra su defendido? Bueno, primero que nada, nuestra posición ha sido de presentar una apelación respecto a esa ilegal resolución. Y la entendemos por ilegal por dos criterios. Primero, porque La Paz no es competente, o el juez, en todo caso de instrucción de La Paz, no es competente, y se lo ha demostrado mediante elementos de prueba en la audiencia. Y segundo, porque el argumento, la fundamentación que ha utilizado el juez para sostener su decisión es completamente ilógico y además irreal, ¿no? No solamente no considera las reglas de la competencia territorial, no considera el lugar en donde se ha cometido en todo caso el supuesto delito, no considera el lugar de residencia del denunciado, como indica la ley 1970, sino que además utiliza como argumento que el delito se hubiese cometido en el extranjero y hubiese tenido su resultado en la ciudad de La Paz, ¿no? Un argumento totalmente fuera de contexto y que no ha podido ser en todo caso demostrado. No olvidemos que no hay parte en este proceso, es únicamente el Ministerio Público a denuncia de un presunto o un supuesto comité impulsor de la justicia. ¿Por qué te digo que no hay parte, ¿no? Y esto es para que el falso abogado Aldo Michel también deje de hacer sus conjeturas. Él no ha participado en la audiencia. El falso comité impulsor de la justicia, que no tiene personería jurídica, que además no tiene representación, o sea, no tenían un poder. Primero, no existían como asociación o como comité. No había un poder de representación para su abogado, y además que no tienen legitimación activa. Pero como desconocen de la norma, pretenden imponerse a base de presiones políticas. ¿Por qué no tienen legitimación activa? Porque no son víctimas. En todo caso, con denunciar ya cumplieron con la labor de cualquier ciudadano o la obligación que tiene cualquier ciudadano de denunciar cuando cree que se está cometiendo un hecho delictivo. Sin embargo, hasta el día de hoy lo veo al supuesto abogado diciendo que ellos fundamentaron, no participaron ni un minuto en la audiencia, porque el juez no les permitió participar. Entonces no había un argumento en contrario al nuestro para que se dicte tremenda resolución contraria a las leyes y contraria a la Constitución. Nadie siquiera invocó el numeral cuarto del artículo 49 de la ley 1970. ¿No? Pero sin embargo el juez lo utiliza para su fundamento, indicando ilógicamente que el delito ha sido cometido en territorio extranjero. Ahora, si este señor Douglas Borda considera que Santa Cruz es territorio extranjero, pues bueno, él debería ser el primero en ser denunciado por separatismo, por sedición y por otros tipos penales, además de por prevaricato, por su ignorancia y por su poco conocimiento de la ley. Abogado, el Ministerio Público hace unas semanas argumentaba que Calvo debía compadecer aquí en La Paz debido al Decreto Supremo 138, que marca la jurisdicción de un delito. Estamos hablando de conspiración y sedición, y este tipo de delitos deben ser tratados en La Paz. ¿Este es un argumento válido, según usted? Primero, que el decreto supremo nunca ha tenido un argumento válido desde su creación. Fue un decreto obligado, un decreto ilegalmente promovido para perseguir a los cruceños en el caso terrorismo, ¿no? A los líderes cruceños sobre todo.
no tiene ningún argumento legal, pero como el gobierno del movimiento socialismo está acostumbrado, quiere hacer lo que le da la gana, en ese momento se permitió. Ahora, la doctora Leticia Muñoz Conde desconoce completamente las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no conoce aparentemente que ya Bolivia tiene Bolivia como Estado, como país, tiene un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente por este decreto. Hay principios pues rectores en derecho, ¿no? Como el principio del juez natural, la competencia territorial, que son imposibles de contrariar únicamente porque le dé la gana a don Evo Morales Ayma de meter presos a los cruceños. Entonces ya hay resoluciones internacionales, no solo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también de la CAM, que están desacreditando y en todo caso dejando sin validez este decreto supremo que es sumamente abusivo. Además, no nos olvidemos que el delito de instigación a delinquir en todo caso no es un delito que pueda considerarse entre los delitos de terrorismo o que atenten contra el Estado boliviano, pero el de sedición tal vez, pero los mismos miembros del movimiento socialismo, en este momento no recuerdo qué asambleístas, el año pasado interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de los delitos de sedición y de terrorismo cuando Juan Evo Morales Ayma fue denunciado por estos tipos penales. Esta resolución pendiente por el Tribunal Constitucional, pero que sin embargo ha sido admitida y hasta ahora no ha sido resuelta, pues ya deja en descrédito estos dos tipos penales. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI han establecido que los delitos de sedición y terrorismo en Bolivia están incorrectamente tipificados porque abarcan una serie de cuestiones y de acciones y de comportamientos de las personas demasiado amplios. Si usted se pone a pensar, salir a decir federalismo puede ser considerado sedición, pero esto es pues en favor del movimiento del socialismo. Ahora, ¿por qué no se resuelve el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado los asambleístas del movimiento del socialismo, o los diputados del movimiento del socialismo el año pasado para defender a Juan Evo Morales? ¿Por qué no de una vez especificamos cuáles conductas van a ser juzgadas e investigadas como sedición y como terrorismo? Ahora no les conviene porque evidentemente están queriendo perseguir con este delito mal tipificado a líderes cruceños, pero no lo vamos a permitir de ninguna manera. Y vamos a recurrir hasta instancias internacionales y no vamos a detenernos hasta que Douglas Borda esté detenido, preso por prevaricato y por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. ¿Cómo puede decir, y está en la ley, ¿no?, el artículo 49, y cuando tengamos acceso a las grabaciones que se han pedido y además a las actas, ¿cómo puede decir que el delito de sedición se ha cometido en territorio extranjero? Numeral 4 del artículo 49 de la ley 1970. Es completamente irracional, y si ese señor no fue a la Facultad de Derecho, me ofrezco a pasarle una clase gratuita. Sí, abogado. El 30 de noviembre su defendido tenía que venir a La Paz a declarar dentro de este caso que se le ha abierto por conspiración, incitación pública a delinquir y delitos contra la libertad de trabajo. Se ha suspendido aquella citación. Seguramente el Ministerio Público está reprogramando una nueva fecha. En caso de ser así, Calvo vendría a declarar a La Paz. No, porque no nos vamos a someter a una justicia servil. Además, está pendiente la apelación de la incompetencia en razón al territorio, y el mismo juez ha declarado que hay una suspensión, entre tanto no se resuelva la apelación, y tiene lógica, porque no podría ser juzgado mientras la competencia, o no podía declarar y ser investigado mientras la competencia territorial se encuentre aún en discusión. No tendría lógica porque no tendría un juez de control jurisdiccional. En este momento no hay un juez, porque por más de haberse considerado competente este señor Douglas Borda, está su resolución aún en una instancia de apelación, por lo tanto no tiene calidad ejecutoriada y por lo tanto no hay una autoridad o un control jurisdiccional que pueda precautelar los derechos y garantías del doctor Rómulo Calvo. Por otro lado, creemos que la presión que ejerce este señor Aldo Michel y además de otros diputados del movimiento socialismo, entre ellos Hernán Hinojosa, que siendo diputado cruceño y habiendo estado en Santa Cruz los 9 días del paro multisectorial, ahora pretende adherirse a una denuncia que ha sido presentada en La Paz. Ya la ilógica del movimiento socialismo pues raya en lo absurdo, en la locura y definitivamente en lo
totalmente ilegal, ¿no? Abogado, buen día, le saluda Marco Ibáñez. Los cargos ¿Cómo está, Marco? Los cargos de conspiración y sedición son fuertes. En ese marco, abogado, al parecer la estrategia legal del Ministerio Público es, en definitiva, traer a la paz a don Rómulo Calvo. ¿Hay temor en la defensa de que se lo pueda prender? No, no tenemos temor, porque definitivamente vamos a recurrir a todas las instancias internacionales, incluso para precautelar los derechos de Rómulo. Ya está más que claro que la justicia en La Paz o es demasiado servil o definitivamente tiene desconocimiento de la ley. Entonces, no solamente tenemos los recursos que nos franquea las leyes bolivianas, también tenemos los recursos a los cuales podemos invocar en el ámbito internacional para proteger los derechos y garantías de Rómulo. Primero porque no se ha tipificado la denuncia de este señor Aldo Michel, evidentemente porque no es abogado, no conoce en qué momento hubiese llamado a la sedición Rómulo Calvo. Y en todo caso, ¿por qué no se ha denunciado a los gremialistas y a los transportistas que fueron ellos los que convocaron al paro? ¿No? Entonces, no tiene ningún asidero legal y no tenemos ningún tipo de temor, pero tampoco nos vamos a someter a una competencia territorial que consideramos que no es la adecuada. Eso sería dar una aceptación tácita de algo completamente incorrecto y que se va a demostrar en algún momento, y los principales promotores de esta persecución van a tener que pagar ante la ley. A mí me da pena por el juez, porque al final él va a terminar denunciado, procesado y probablemente detenido por haber dictado una resolución completamente alejada de la realidad. Yo quisiera decirme en qué momento Rómulo Calvo llamó a un paro, si él quiere decirlo, desde el territorio extranjero, y cómo ese efecto se produjo en la ciudad de La Paz, cuando la ciudad de La Paz no ha parado ni un solo día. Don Rómulo Calvo entonces se va a defender en Santa Cruz. Nos vamos a defender en Santa Cruz porque aún confiamos en que la apelación, confiamos en que los vocales pues puedan tener un criterio legal distinto al de este servil juez, ¿no? Entonces, la apelación va a salir fundada y definitivamente se va a declinar la competencia al territorio de Santa Cruz, entendiendo que el Ministerio Público en este caso no ha sido el promotor de esta investigación, sino un cúmulo de ciudadanos serviles y allegados al movimiento del socialismo que deben estar buscando palestra con la persona de Rómulo Calvo. Entonces, vamos a esperar la apelación y definitivamente tenemos fe en que la apelación va a salir bien y el proceso va a trasladarse a Santa Cruz, que es el lugar en donde en todo caso pudieron haberse cometido los hechos, donde en todo caso pueden encontrarse los elementos de prueba y sobre todo donde Rómulo tiene su residencia. Abogado, usted mencionaba minutos atrás que acudirán a instancias internacionales. ¿De cuáles estamos hablando? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, además, sobre todo ya se ha presentado y se ha solicitado medidas cautelares a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, no es la primera vez que lo hacemos. Rómulo está siendo perseguido desde el año pasado, cuando nos trasladamos a la ciudad de Sucre a pedir la renuncia del fiscal general. Entonces, no es el primer momento. Ya se ha solicitado en otras oportunidades y se ha solicitado por muchos perseguidos políticos. Esta es una persecución política y pues bueno, esperemos que no pase pronto, que la situación cambie y el perseguido sea este señor Aldo Michel. Abogado, cambiando de tema, quisiera hacerle una consulta. Su defendido ha sido ya llamado por la Fiscalía para declarar en el caso de los 800 ítems fantasmas. Parada había declarado que fue contratado cuando Calvo era alcalde interino del municipio cruceño. ¿Ha habido algún adelanto con este asunto, abogado? ¿Por qué tendría que ser citado a declarar? Me imagino que dentro del marco de las investigaciones. No, porque Rómulo no es denunciado. Como aparte, testigo, los sucesos, la creación de los ítems ocurre entre el año 2014 y el año 2019 o 18, si no me equivoco. Cuando Tony Parada, como muchas personas, porque cualquier persona puede acceder a una función pública cuando cumplan los requisitos, no entró como jefe de recursos humanos, entró como profesional
B, si no me equivoco, creo que ganaba 3.000 bolivianos o 2.000 bolivianos. Y después estuvo 14 años en función pública. Quiere decir que, Parada dijo que Rómulo Calvo firmó su memorándum de ingreso en 2004, cuando él era alcalde interino. Usted nos está diciendo que no tiene ninguna necesidad de declarar don Rómulo Calvo respecto a este asunto. Pero ¿por qué va a declarar Rómulo Calvo si el 2014, cuando ocurrieron los hechos, Rómulo ya no era alcalde? 2014. Claro, lo entiendo, son 10 años después. Pero claro. Pero me refiero como alcalde interino 3 meses. Como testigo. No, lo que pasa es que tratan de tergiversar las cosas. Y no vamos a permitir tampoco una persecución política. Ya el Ministerio Público en Santa Cruz ha sido firme. No vamos a permitir una persecución política con una excusa de un hecho de corrupción, que se investigan los hechos de corrupción. ¿Pero qué tiene que ver Rómulo Calvo o Luis Fernando Camacho en estos hechos de corrupción? O sea, 10 años después alguien comete un delito y de pronto Rómulo es culpable. O sea, no olvide que ha pasado por 4 funciones distintas en 14 años el señor Tony Parada. Precisamente por ¿Cuál sería la culpabilidad de Rómulo? Precisamente por aquellas declaraciones queríamos confirmar con usted de primera mano. Por las declaraciones que hace el señor Aldo Michelson. Perfecto, abogado. Le agradecemos muchísimo su gentileza con La Razón Radio. Y será esta otra oportunidad. Estaremos siempre convocándola. Gracias, abogado. Que tenga buen día. Buenos días. Acabamos de conversar con Martín Camacho, abogado de Rómulo Calvo.